Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda a los Corintios, segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9. ¿Quién vive, queridos? Y a su nombre. Segunda a los Corintios 9, empecemos del versículo 6. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente o abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, digan conmigo, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Alguien no entendió lo que le estoy leyendo? Segunda a los Corintios, capítulo 9. ¿Dónde estaba tu nieto? Versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Diga conmigo, multiplicará nuestra sementera. No les escucho. Diga conmigo, multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. Digo amén. Gloria a Dios. Segundo, no es segundo, es el primero. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9. Primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 17, versículo 9. Vamos a leer hasta el 15. Dios le estaba diciendo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y en un vaso para que beba. Y yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero. Di conmigo primero. Di conmigo primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Durante cuánto tiempo? Muchos días. Digo aleluya. Digo aleluya. Levanta tus manos. Padre, te agradecemos en esta mañana por la bendición de poder leer tu palabra. Padre, ahora te pedimos que nos hables de la misma forma como ya has empezado a hablar por la lectura. Señor, que en su exposición tengamos conocimiento, nuestras mentes y nuestros corazones se abran para el entendimiento de lo que está encubierto, Señor, para que podamos obrar en consecuencia de lo que tú nos enseñes por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, diga amén. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Querido que nos está acompañando, comparta este vídeo con las demás personas que van a ser bendecidas. Amados, pueblo de Dios que se congrega en este lugar, por favor, vayan dando vuestro like al vídeo que tenemos puestos en la página de YouTube y en Facebook también estamos. Y vayan compartiendo, vayan activando la campana, porque queremos aumentar el número de asistentes. Queremos que la palabra de Dios llegue a muchas personas para que puedan ser bendecidas en el nombre de Jesús. Es así, querido. Dios, cuando está en nuestra vida, hace cosas extraordinarias. El texto que hemos leído, amados, y para abreviar, porque queremos entrar en el mensaje, estoy dándoles esto para que ustedes vean. A veces, ¿no? A veces tú tienes la bendición aquí. Dios te ha puesto aquí el canal de la bendición, de la sanidad, de la unción, del progreso. Pero tú crees que va a venir de afuera para bendecirte. No, la bendición está aquí contigo. El canal de la bendición está contigo aquí. Simplemente abre el corazón y dice: Señor, yo quiero. Y tú vas a ser bendecido, bendecida. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el viernes tuvimos que dar un estudio muy fuerte, poderoso. ¿Cuántos estuvieron conectados el viernes? Okay. Los hermanos estuvieron conectados el viernes. Recibieron un estudio muy fuerte que tiene que ver con las primicias. Tiene que ver con las primicias. Y yo les aconsejo, amados, se lo digo no por mí, se lo digo por ustedes. Hagan todo el programa que tengan que hacer, queridos, pero no se pierdan los cultos, por favor. No se pierdan los cultos. A veces cuando yo hablo de estas cosas, ustedes creen que quiero aumentar la audiencia en la plataforma. Todo lo contrario. Yo quiero que ustedes se beneficien de lo que Dios nos está dando por medio de la plataforma que Él puso a nuestra disposición. Yo sé que muchos de ustedes están en casa, hermano, y simplemente no entran. Simplemente no quieren entrar, simplemente no quieren participar del culto online. Y se están perdiendo bendición. Y lo que administramos el viernes, hermano, fue muy fuerte, poderoso. Bueno, de momento está ahí en la página, pero algunas cosas las estoy quitando, para que ustedes sepan. Algunas cosas las estoy quitando de la página. Entonces, hablamos sobre las primicias. Y hoy vamos a retomar el asunto de la simiente. La semana pasada hablamos del libro de Zacarías, en el capítulo 8, versículo 11. Empezamos a ver cómo Dios quiere que nosotros salgamos de la necesidad, salgamos de la escasez
y vayamos justamente a la dimensión de salgamos de la escasez y vayamos a la dimensión de la prosperidad. Y en el libro de Zacarías habíamos visto que cuando nosotros echamos simiente a la tierra, echamos simiente, y les recuerdo si a alguien que está fuera de sintonía, el diezmo es para el Señor, y el viernes hablábamos justamente eso. El diezmo es para el Señor, para el mantenimiento de la obra del Señor. El diezmo, hermano, que ustedes traen a la iglesia, sirve para pagar el local, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar todo que tiene que ver con y muchas cosas más. ¿Okay? Ahora, las primicias, hablamos eso el viernes, y según el texto que mencionamos, leímos el libro de Éxodo, leímos el libro de Ezequiel, y habíamos visto que las primicias al final no son para el Señor, las primicias son para aquellos que Dios ha puesto en su iglesia para servir de ministradores. Pablo decía que no debemos ponerle el bozal al buey que labra, ni dejar de dar. No, él dice así, que hay otra escritura que dice, digno es el obrero de su salario. Digno. Y yo preguntaba a los hermanos, ¿ustedes saben cuánto gana vuestro pastor? ¿Quién le paga el salario a tu pastor? ¿Quién le paga el salario? ¿Quién le da el salario? ¿Quién tiene que hacer el salario, hermano, al pastor? Es la iglesia. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién tiene que pagar el salario al pastor? Dígame, hermano, ¿quién tiene que pagar el salario al pastor? La iglesia. Nosotros estamos en una sociedad. Habrá sitios, y ustedes conocen, hay iglesias, hay entidades eclesiales que son subvencionadas por el Estado. Sus sacerdotes y tal reciben dinero del Estado, pero la iglesia evangélica no. Por lo menos esta no, y otras cuantas que yo conozco, no. Entonces, ¿quién tiene que pagar el salario? Es el pastor. Es la iglesia a su pastor. Y lo que da salario al pastor son las primicias. Eso está ahí, hermano. Todavía está ahí en el playlist de YouTube. Tanto ustedes pueden entrar y verlo. Está ahí detallado. Ahora, retomamos el tema de la simiente. Y como decía, el libro de Zacarías nos da directrices sobre este aspecto. Y habíamos visto ya que la simiente produce paz. La simiente tiene otra peculiaridad. Habíamos hablado de 4 dádivas que damos al Señor. Está el diezmo, que es el impuesto, entre comillas. Si nosotros pagamos impuesto al Estado, también tenemos nuestra responsabilidad de dar lo que es de Dios. No es una opción. Pagar impuestos no es una opción. Si tú tienes que pagar impuestos, al Estado tienes que pagarlo. Los empresarios, los autónomos, y yo decía, hasta nosotros los individuos singulares, la basura la pagamos. Al impuesto, no, hermano, está trabajando ahora en el ayuntamiento. Hasta la basura, de la basura pagamos un impuesto. Okay. Hay cosas que tenemos que pagar. La luz sube, los impuestos de la luz, todo eso sube. Entonces, pero ¿y por qué nos rehusamos en pagar, en dar a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué nos rehusamos en dar a Dios lo que es de Dios? Entonces, si tú trabajas y sabes que es tu responsabilidad dar a Dios lo que es de Dios, ¿por qué no se lo das? Simplemente, si no se lo das, estás robando a Dios. Y como dijimos la semana anterior, si tú no le das a Dios lo que le corresponde, quiere decir que tú y todas tus cosas no pertenecen a Dios. Así de sencillo. ¿Ok? Aleluya. Aleluya. Ok. Entonces, el viernes, la semana pasada,
hablamos sobre la simiente y dijimos que, por tanto, hay estas 4 dádivas, está el diezmo, está la ofrenda, que es algo voluntario que damos a la iglesia, dependiendo de la cantidad que cada uno pueda dar y debe dar, pues no hay nada, ningún valor que se debe estipular sobre eso, cada uno contribuye y, como dice la Biblia ahí, según lo que proponga en su corazón. ¿Okay? Estamos hablando de ofrendar. Pero cuando hablamos ya de la simiente, ya la cosa cambia. Bueno, estoy saliendo del libro de Zacarías porque ya hablamos sobre eso, no quiero detenerme, ya que tenemos muchas cosas para hablar. Ya cuando hablamos de la simiente, la cosa cambia. ¿Okay? Es que yo necesito saber qué quiero recoger, qué cantidad quiero cosechar. Porque simiente tiene que ver, y repito lo que dije, diezmo tiene que ver con la obra del Señor para que haya mantenimiento. Dice la Biblia que lo que sembramos, traer todo el diezmo a la casa del Señor para que no haya falta, ¿no? Dice el Señor. Okay. Pero la simiente ya no es para Dios, la simiente es para mí. Digan conmigo, para mí. Okay. Están viendo cómo están direccionadas las cosas. Yo ahora voy a desminuzar esto aquí. El diezmo es para el Señor. Las primicias son para el pastor, para el sacerdote. La simiente es para mí. Para ti. O sea, estoy hablando de nosotros. La simiente es para... ¿Okay? Cuanto más yo siembre, y aquí es donde entra, fíjense lo que dice el versículo 6 del hijo, 2 Corintios 9. Dice, el que siembra escasamente, segará también escasamente. Y este versículo todos lo tenemos de memoria. Es decir, yo voy a sembrar según lo que siembre, según la cantidad que yo siembre. Voy a esperar la cosecha de esta manera. En la siega voy a esperar eso. Entonces, si yo estoy sembrando para mí, yo tengo que saber lo que voy a sembrar, qué cantidad voy a sembrar. Hermano, el secreto de la prosperidad, escúcheme querido hermano, y estamos hablando de cómo activar el poder de la riqueza y salir de la pobreza. El secreto para salir de la pobreza y activar la riqueza, la prosperidad, está en sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Está en sembrar. Cuanto más yo siembre, más voy a recoger. Voy a cosechar. ¿Cuándo debo sembrar? Pues depende. Si tú tienes un campo, pues, ¿cuándo debes sembrar? Cada vez que vas al campo, ¿no? ¿O no? Cada vez que vas al campo. Llega un momento que vas a cosechar. Llega un momento que vas a cosechar. Pero siempre que voy al campo, y el viernes decíamos, hay gente que se cree que yendo al campo, yo llego al campo y empiezo a hacer esto así, en el terreno, y me pongo a orar. En el nombre de Jesús, aleluya. Maíz, yo te estoy sembrando. Millo, te estoy sembrando. Cacahuete, te estoy sembrando. En el nombre de Jesús. Me pongo ahí 2-3 horas y me voy. Gloria a Dios, ya he sembrado. ¿Crees tú que cuando llegue el tiempo de la cosecha vas a cosechar algo ahí? ¿Vas a cosechar algo? No. Hay cosas que la oración no hará. Escucha, es ahí donde quiero entrar en profundidad. Hay cosas que la oración no hará. Hay cosas que el ayuno no hará. Todo, hermano, en la Biblia tiene su lugar. El ayuno, la oración tiene su lugar. Pero hay secretos que necesitamos de ir descubriendo para que nuestra vida empiece a caminar, querido. Tú puedes haberte convertido hace años, puedes ser una buena persona, una persona piadosa, temerosa de Dios, fiel, diezmador, orador y tal, pero y aún así ver que tu vida sigue estancada. Tu vida no camina. Y tú preguntas, pero pastor, ¿por qué mi vida no camina? Hermano, porque tú estás sembrando en tu terreno por medio de la oración y por medio del ayuno, pero no estás echando la semilla. No estás echando la semilla. Estás en el campo, estás en el terreno correcto, pero estás haciendo lo incorrecto. Deberías, al en vez de orar,
primeramente echar la semilla y luego orar sobre ella. Aleluya. Aleluya. Ok. Escuche, querido. Eso es muy profundo lo que estamos trayendo. El capítulo que leímos, 17 del libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, encontramos aquí un secreto que vamos a tratar de desmenuzar. Abran conmigo otra vez, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Elías había acabado de salir. Como ustedes saben, Elías había huido de la de Samaria, de ahí donde había estado, de Jerusalén. Jerusalén era abajo, era arriba, donde estaba el reino de Israel, debido a la amenaza de la reina Jezabel. Y ahora, después de haber caminado todo ese tiempo, de haber estado ahí y tal cual, dice el Señor y Elías se mete, a ver si no me estoy equivocando aquí. No, Elías, sí. Ok. Sí, esto fue antes del milagro, fue antes de enfrentarse a los profetas de Baal. Dice que él había ido a Sarepta. Gracias, hermano. Él había ido a Sarepta. Dios le dijo que fuera a Sarepta. ¿Ok? Sí, justamente eso. Porque él había dicho, sí, correcto, antes de enfrentarse a los profetas, él había soltado una palabra, que no llovería, porque el profeta Elías había acabado de aparecer en el escenario, nadie sabe de dónde había venido, solamente dice que es de Tishbe. Tishbe era una pequeña, un poblado llamado Tishbe, por tanto ahí a los alrededores de Jerusalén, de Israel, y él viene de ahí, pero no se dice su padre, su mamá, de su descendencia, etcétera, etcétera, y dice que él viene con la palabra de Dios. Y dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es aquí donde empieza, querido. Yo me estaba desconectando un poco. Y a partir de ese momento que él pronuncia esta palabra, dice que empezó a entrar una sequía tremenda. Todo empezó a menguar, todo empezó a secar. Tanto más que Dios le dijo que se fuera a Kerit, por tanto, para esconderse junto al arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán, para beber de allí. Pero lo que pasa es que aún estando cerca de Kerit, este arroyo también se secó. Es de allí que Dios le dice, mira, levántate ahora de donde estás y vete a Sarepta. Y ahí he ordenado, ahí vas a encontrar una mujer viuda que te va a sustentar. Y él se va y se encuentra con una mujer. Él no sabía que sería esta mujer, seguramente. Dice que encontró una mujer y él, sediento de tanto haber caminado, dice que se encuentra con esta mujer y dice, mira, por favor, ve y tráeme un vaso de agua para que yo beba. Pero él dice que la mujer se dispuso a ir para traer el vaso de agua, pero le llama otra vez y le dice, mira, no solamente me trae agua, sino que me traiga también una torta, algo para comer. Y la mujer dice, pero mira, hombre de Dios, es que yo no tengo nada, lo único que tengo es un poquito de harina, que tengo en la tinaja, y un poco de aceite que está en mi vasija, pero es que es un poco, he venido aquí para recoger la leña, para ir a hacer con lo que queda en casa de esta harina y de este aceite, para que nos lo comamos yo y mi hijo y nos dejemos morir. Y el profeta Elías dijo, mira, escucha, así dice el Señor. Pero antes de soltar la palabra, y es aquí, hermano, quiero profundizar. Él dice, no, primero ve, haz la torta. Primero, haz la torta. Tráeme a mí. Porque así dice Jehová, el aceite de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de tu vasija se disminuirá. Aleluya. Aleluya.
Dice, ve primero haz para mí, querido. Y aquí yo estaba analizando esto, querido, y he encontrado, amados hermanos, y he encontrado aquí dos principios que entran en esta palabra primero. Si ustedes quieren pueden leerlo, está aquí en el texto que hemos leído, capítulo 17, versículo 9, 17, versículo 11. Versículo 11. Te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y él respondió, no tengo, y tal. Y dice, y ahora recogí el leño para el versículo 13. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque, dice el versículo 14, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, había una sequía que había cogido toda la tierra de Israel. Ni agua había, hermano. La gente estaba ahorrando el agua que tenía. La comida mucho menos. Ustedes saben que la vida de la gente que vive de agricultura, cuando se le acaba, cuando no llueve, pues se muere, ¿verdad? No hay agricultura, no hay nada. No hay fruto del campo. Pero esta mujer, y ahora aquí lo que me llama atención, analizando eso, cuando el profeta le dice en el versículo 13, pero hazme a mí primero de ello una torta. Primero, hazme primero. Es decir, antes que tú comas de lo que hay en casa, primero, házmelo para mí. Tráemelo para mí. ¿Me está entendiendo, amados? Tráemelo para mí. Encuentro aquí dos principios. El profeta suelta una palabra. La mujer tenía que sembrar algo físico. Pero este físico, para que pudiese tener efecto duradero, tenía que tener base sobre la palabra profética de Elías. Pero para que eso también pudiese ser efectivo, ahora veo que la mujer tenía que dar al hombre de Dios. Tenía que dar primero al hombre de Dios. Primero al hombre de Dios. Primero al hombre. Y esto, mi hermano, nos lleva nuevamente al principio de la primicia. De la primicia. Primero el hombre de Dios, después yo. Primero el hombre de Dios, después yo. Aleluya. Ella no tenía nada. Ella no tenía nada. Aparentemente, y alguien me decía en esta mañana, pastor, es que yo no tengo nada. Pero es que Dios siempre va a trabajar con la nada que tú tienes. ¿Hola? Con la nada que tú tienes. La Biblia dice que había una mujer que estaba en el templo, una viejita, una ancianita. Cuando llegó la hora de la ofrenda, el Señor Jesús estaba sentado y mirando todos aquellos que estaban ofrendando. Dice que todos fueron echando, dando sus sobres con diezmos, con ofrendas, con tal y tal. Eso me hace recordar ahí la iglesia de los coreanos. No sé cuántos ya han ido al culto de los coreanos, hermano. Tú ves sobres así, boludos. Los coreanos manejan mucho dinero, ustedes saben, ¿no? Y Jesús estaba asistiendo a todo aquello. Pero dice que había una viuda que echó una moneda. Y Jesús dijo, de todos los que echaron, aquella mujer fue la que más sembró. Fue la que mejor contribuyó. Porque los demás pusieron de lo que les sobraba. Pero aquella mujer puso todo lo que ella tenía. ¿Están entendiendo, amados? Ay, pastor, pero tengo que entregar todo entonces lo que tengo. No, Dios está diciendo, fíjate lo que hemos leído ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Cada uno contribuya según lo que proponga en su corazón. Porque Dios bendice a dador. Yo voy a dar. Pero hermano, la siembra tiene que ver
con lo que tú des y que te duela. Lo que te duela. Estoy sembrando. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy sembrando. Se me duele. Es porque estoy sembrando y sé que va a salir algo aquí. Va a salir algo aquí. Déjenme darles un testimonio, querido. Yo vengo de los pueblos. Y yo cuando crecía con mis padres, muchas veces en tiempo cuando teníamos que cultivar, mi familia iba a cultivar, mis padres son campesinos, y cuando llegaba la hora de cultivar, se cultivaba, pero llegaba la hora, a partir del mes de mayo, junio, cuando se recogían los frutos del campo, bueno, aquello era tiempo de comer, porque había mucha abundancia de comida, era cosecha. A partir del mes de abril, mayo, junio, era tiempo de cosecha. Pero después entraba el mes de junio, julio, agosto. Junio, julio y agosto, que es el tiempo de sequía. El tiempo de sequía, no llueve. Y ahí empieza a entrar la escasez, la comida empieza a escasear. Y es ahí donde la gente normalmente solía empezar a comer lo que era de la sementera. Ellos guardaban lo que, bueno, esto es para el año que viene, guardaban y de hecho hacían un bulto así de maíz, de cacahuete y de cosas de eso, y lo colgaban así en el techo de las casas para que fuera cogiendo el calor de la llama, del humo y tal, para que aquello se fuera endureciendo. Pero llegaba un momento, hermano, en el mes de agosto, porque la lluvia empezaba a caer solo en el mes de septiembre. Mes de agosto, principio de septiembre, hermano, entraba hambruna en la casa de la gente. Y es ahí donde la gente empezaba a coger lo que se había guardado para sembrar para comerlo. Para comerlo. ¿Te acuerdas de eso? Ya lo has visto ya, Dionisio. Tal vez no, tal vez sí. Pero era así, hermano. Es ahí, maíz se cogía todas aquellas espigas, aquellas, ¿cómo se llama? Aquella masa. Las mazotas, eso, mazota, ¿no? Mazorca, bueno, no acuerdo bien. Entonces se amarraba, se ataba todo aquello y se hacía así un bulto grande y se colgaba en el techo. Y aquello se quedaba rígido, hermano, para poder echarlo a la tierra. Pero ¿sabe lo que pasaba? Cuando llegaba el tiempo cuando llegaba el hambre, hermano, aquello era arrancar uno y poner en el fuego. Porque era mucha hambre, hermano, mucha hambre. Y sobre todo los niños, hijos, así como estaba Edward con los niños pequeños. Y empezaban a decir, papá, mamá, tengo hambre. Y tú mirabas para aquí, pero ¿y qué voy a dar al niño? ¿Y qué voy a dar al niño? Y a veces empezaba a llover, y no tenía nada. Entonces la gente cogía lo que había, el cacahuete y cosas de ese, lo que había empezado, cogían aquello, lo tostaban y empezaban a comer. Hermano, y mucha gente, déjeme decirle eso, es ahí donde yo quiero llegar. Mucha gente se empobreció por causa de eso. Empezaron a comer lo que era guardado para sembrar, y cuando llegó el tiempo de la siembra, ya no tenían nada para sembrar. Se comieron la semilla. Se comieron la simiente. Y ahora a la hora de echar a la tierra la simiente, ¿qué vas a echar? Tú tienes que tener algo, tienes que tener una reserva. ¿Está entendiendo, hermano? Y ahora que te estoy trayendo eso, escucha, querido, nunca limpies, nunca hagas esto aquí al bolsillo, sacarlo todo y acabar. Guarda siempre semilla para el día de culto. ¿Hola? Guarda algo de la semilla para el día de culto. Porque la semiente o la semilla te saca de la pobreza. Te lo recuerdo, segunda o tercera vez. La simiente que echas a la tierra es para ti, no es para Dios, es para ti. El pueblo cuando contribuía, traía los diezmos, traía las primicias. Eso era y como habíamos visto ya, las primicias, todo lo que traían del campo, las primicias no había dinero en aquel tiempo, era el resultado de los frutos.
Entonces Dios, como no come fruto, ¿verdad? No come maíz, no come plátano, no come naranja, Dios no come eso. Entonces Dios traía hasta los animales que se traía. Dios decía, mira, todo eso, tráiganlo a la iglesia, pero eso se va a destinar al sacerdote. Estamos hablando de los primicias. Ahora, de la simiente, tú la vas a echar a la tierra. ¿Para quién? No es para Dios, no es para el sacerdote, es para mí mismo, para mi familia. Aleluya. Es para mí y para mi familia. La bendición que vas a cosechar a partir de hoy, por medio de la simiente o la semilla que vas a echar a la tierra, la bendición que vas a cosechar, es para ti y para tu familia. ¿Me están entendiendo, queridos? ¿Me están entendiendo? Ok. Gloria sea dada al Señor. Siempre tenemos algo en la mano. Siempre, querido. Nadie puede decir que no tiene nada. Siempre habrá algo para tú echarlo a la tierra. Siempre. Yo ya he llegado a poner 2 euros de cimiento. 1 euro de cimiento. 5 euros de cimiento. Y ustedes no se imaginan, hermanos. Parece nada. Pero estoy sembrando, queridos. Estoy sembrando. Y eso da resultado. Te lo estoy asegurando, hermano. Tú vas a ver. Empieza a sembrar y tú vas a ver que nunca te va a faltar dinero. Y recuerda, cuando yo hablo de la prosperidad, no significa que tú seas un millonario. No es para que tú seas un millonario. Prosperidad significa tener lo suficiente para que nunca tengas hambre, no pases hambre en casa. Dios va a tratar de cuidarte, de protegerte, de amparar para que no te falte. ¿Por qué? Porque tú eres un sembrador, una sembradora. Aleluya. Amén. Entonces siempre va a haber algo. No digas que no tiene nada. Cuando tú tengas reservas siempre, hermano. Yo he descubierto eso. Últimamente nunca me quedo sin siembra. Yo puedo gastar todo. En casa puede no haber nada. Pero lo que es de la siembra, siempre lo tengo ahí. Siempre lo tengo reservado. Siempre lo tengo reservado. Para no me faltar, para que no me falte. Esta enseñanza se la estoy dando a ustedes, pero no es solo para ustedes, para mí también. Porque yo también quiero ser bendecido. Aleluya. Sí, hermano. Yo les enseño a ustedes, pero yo también tengo que practicarlo. No sé si ustedes me ven, que también estoy echando mi simiente. Y mis diezmos también. Entonces es importante. El día, esta mujer de Sarepta, dice la Biblia que cuando trajo la torta al hombre de Dios, cuando ella hizo la torta, seguramente estaba pensando, bueno, voy a cumplir lo que el hombre me dijo. Ella me dijo el aceite y la harina no se van a acabar, pero voy a intentar hacerlo para ver qué va a suceder. Y la verdad es que ella sacó la harina y del aceite hizo la torta y vio que la harina todavía quedaba. La harina todavía quedaba, no se acabó. El aceite todavía quedaba, no se acabó. Hizo lo que tenía que hacer, volvió, fue a entregar la torta al hombre de Dios, pero cuando vuelve, ve que el aceite y la harina en la tinaja se habían aumentado. Y cada vez que hacía, aquello se multiplicaba. Cada vez que hacía, aquello se multiplicaba. La Biblia cuando habla de comer por muchos días, hermano, muchos días la Biblia significa muchos años. No sabemos cuántos años habrá vivido aquella mujer y su hijo, pero la verdad es que ellos vivieron de aquello. Puede incluso que hayan hecho negocio por medio de aquello, porque la palabra de Dios era que hasta que empezase a llover, y claro que no fue mucho tiempo, porque después de ahí vemos que creo que no pasó mucho tiempo. Después de lo que pasó con los sacerdotes de Baal y tal, pasó un tiempito y tal, que no creo que hace 1 año o 2 años, que el Señor
poder sobre la tierra. Unge tu caballo, unge tu caballo y corre porque va a empezar a llover. La promesa de Dios era que al haber alimentado el hombre de Dios, al hombre de Dios, la harina y el aceite nunca se escasearía ni disminuiría hasta que empezase a llover nuevamente sobre la faz de la tierra. ¿Para qué eso? Para que ella nuevamente empezase a cultivar, a hacer su trabajo en el campo. Hermano querido, la harina no se acabó y el aceite no se agotó porque estaba cumpliéndose la palabra profética del hombre de Dios. Amén. Aleluya. Es decir, yo voy a orar a Dios para que me bendiga, pero yo tengo que poner mi semilla física porque sobre lo físico Dios me va a bendecir. Amén. Sobre lo físico Dios me va a bendecir. Hay cosas, hermano, hay secretos que están en la Biblia. Y vamos a ver, yo no voy a agotar este asunto hoy aquí. De hecho, ni siquiera voy a correr, voy a traerles poquito a poquito para compartirlo. Hay cosas, hay secretos, hay cosas que van a empezar a funcionar en tu vida cuando tú descubras que no todo depende de la oración. No todo depende del ayuno. De hecho, hay muchos siervos y siervas que son irreprensibles delante de Dios, viven una vida impecable delante de Dios, pero su vida financiera, su vida económica, no camina. No camina. Está todo complicado. Y se pregunta, pero ¿por qué las cosas no me funcionan? Si yo oro, si yo ayuno mucho, me pregunta, ¿por qué las cosas no me funcionan? Hermanos, hay secretos que van a empezar a ser tratados. Hay cosas, por eso que este mes, el ayuno de este mes es, Señor, construyendo caminos para que tengamos respuestas automáticas e instantáneas. Cuando tú empieces a descubrir esto, tú vas a ver que autopistas se van a abrir delante de ti. Autopistas se van a abrir, caminos se van a abrir. Sobre lo que yo hago, pongo mi simiente. Y sobre esa simiente Dios me va a bendecir. Porque nadie va al campo a cultivar si no siembra nada. Nadie va a cosechar. Y este texto nos está diciendo aquí, claro. Este texto, aquí está hablando. Este texto no está hablando de la oración. No está hablando de la oración. El que siembra escasamente no está hablando solo de la oración. Está hablando de la siembra. Está hablando de la siembra. El apóstol Pablo está dirigiéndose a la gente de porque todo tenemos que analizarlo en el contexto en el que fue escrito la Biblia. La Biblia no fue escrita para nosotros. Fue escrita para los judíos. Aunque nos incluimos nosotros ya en el tiempo del rechazo de los judíos hacia la salvación que Dios había traído para ellos. Nosotros hemos sido injertados en este árbol que se llama la iglesia. Pero la palabra vino, y la Biblia dice, Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, pero todos aquellos que lo recibieron les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. A los que es su nombre. Los judíos lo rechazaron, entonces nosotros que lo creímos, nos injertaron para subir con los que lo aceptaron. Entonces la palabra de Dios fue escrita para los judíos. ¿Por qué? Porque en su contexto era, y ustedes leen la historia, leen lo que Jesús hablaba, sus parábolas eran todas concernientes a la vida social que ellos tenían. Por eso que ustedes ven hablando de mostaza, hablando de la pesca, hablando de la semilla, hablando era todo concerniente a la vida que ellos vivían. Ustedes no encuentran a Jesús hablando de avión, hablando de barco, hablando de tren, hablando de guagua que tenemos. No, Jesús se refiere a cosas que eran de su contexto. Y por eso que Pablo también habla aquí de las cosas que eran de su contexto.
de sembrar, de cegar, de ya. Pablo habla de labrador, habla del soldado, habla del atleta, ¿por qué? Porque era el contexto en que él vivía, ya en Roma, ya que era ya la ciudad un poco más desarrollada, pero las cartas que él escribe, ya dirigidas a su nación, ustedes ven que están todas en el contexto de lo que él vivía. Entonces, Pablo no está hablando aquí de sembrar en oración, no. Esto puede tener este matiz, puede tener este contexto, pero él está hablando de sembrar físicamente. Físicamente. Y él habla de dar, y lo que él está hablando aquí de dar, como propuso en su corazón. Esto no está hablando de oración, él está hablando de dar físicamente. Está hablando de dar físicamente, como propuso en su corazón. No por necesidad, porque Dios ama al dador. No, eso no es espiritual, hermano, eso es físico. Tenemos que entender la Biblia así. Y luego ya, porque tú cuando vayas a leer la Biblia, no la espiritualices. No espiritualices la Biblia. Lee la Biblia tal cual ella es. Y luego, por lo menos nosotros los predicadores hemos aprendido así en las escuelas de teología. No espiritualices la Biblia. Si tú quieres predicar, primeramente lee lo que está escrito. Trata de entender el contexto. Y luego más, ya Dios te dará luz sobre lo que tú acabas de leer. Aleluya. Por tanto, mis queridos hermanos, eso es lo que podemos hablar hoy. Y realmente, algunos pueden decir, pues, mira, pastor, yo no tengo, ¿con qué voy a contribuir? Ustedes sabían que Moisés, el día que liberó al pueblo de Israel, cuando llegó a la orilla del Mar Rojo, el pueblo empezó a gritar porque se dio cuenta que Faraón y su ejército venían detrás. De un lado estaba el desierto, de otro lado había montañas y enfrente tenía el Mar Rojo. Y ahí empezaron a decir, Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Habría sido mejor que quedáramos ahí para morir como esclavos, haciendo ladrillos y trabajando ahí para... Y Moisés empezó también a orar. Señor, ahora que tú me sacaste, me dijiste que ibas a liberar a este pueblo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me van a apedrear. Y Dios le hizo una pregunta, Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Moisés no tenía nada más. Moisés no era rico, o sea, él había tenido algo de riqueza, no sé si es así que podemos considerar, cuando estuvo ahí en casa de su suegro como pastor, creo que habrá hecho algo, habrá economizado algo, porque se vino con su mujer, con sus hijos y todo eso. Pero Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? En la mano. Hermano, y esta es la pregunta que Dios te está haciendo en esta mañana. ¿Qué tienes en la mano? Dios no está preguntándote si tú eres rico, si tú eres pobre, solamente está preguntando, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en el bolsillo? Dios va a trabajar con lo poco o lo mucho que tengas, pero que siempre vas a tener algo. Escucha, aquí nadie puede decir que no tiene nada. Algo tendremos. Y es con ese algo que Dios quiere trabajar. Moisés dijo, Señor, tengo la vara. Dios le dijo, pues, golpea las aguas y se van a abrir. Moisés golpeó las aguas y se hizo una autopista donde todos aquellos millones de personas que venían de Egipto pudieron cruzar. De hecho, la vara, hizo más milagros que el mismísimo Moisés y Aarón. La vara fue tan ungida, que leyó la unción, leyó la voz de Dios, la palabra que Dios soltó. Y ella hizo más milagros que los hombres. ¿Dónde se echaba la vara? Hacía milagros. Se golpeaba sobre la roca y la roca empezaba a echar agua. Hermano, Dios quiere hacer milagros contigo, pero con lo poco que tú tengas. ¿Me está escuchando, hermano? Con lo poco que tú tengas. Aquí no estamos para explotar a nadie, aquí no estamos para manipular a nadie. Aquí estamos para abrir la puerta de la prosperidad del pueblo de Dios. Dios quiere sacarnos de la pobreza, de la miseria, para empezar a prosperar. Pero contribuye. Da a Dios lo que tiene que darle. Porque lo que a ti corresponde, lo que a ti compete, va a ser tan maravilloso que tú vas a empezar a decir, si yo supiera de este principio desde hace tiempo, yo no andaría como estoy andando.
Cuando empezamos a hablar, hermana, cuando empezamos a hablar del diezmo aquí, algunas personas, y como es normal, entendemos eso, algunas personas empezaron a, bueno, no sé si doy o no doy, pero le dijimos, hermano, ¿quién da el diezmo? Mira, mi hijo está sentado, se lo dijo otro día. Trabajó, vino su primer salario. Yo le dije, hijo, lo primero que debes hacer es sacar. Papá, es que tengo mucho... Hijo, eso es indiscutible. Saca el diezmo. Si tú quieres mantenerte en el trabajo, saca el diezmo. Y hasta ahora está ahí en el trabajo. El primer trabajo que él cogió, no dio diezmo, solamente hizo 3 meses. ¿No es eso? 3 meses. ¿Y el dónde está? Estaba en otro, terminó la obra, está trabajando en otro. Hermano, tú tienes compromiso con Dios, Dios se va a comprometer contigo. Dios se va a comprometer contigo, hermano. Nuestras contribuciones hablan, ustedes pueden no creerlo, hermano. Eso habla delante de Dios. Habla. A ver, ¿sigues trabajando? Es una fiel diezmante usted. El trabajo no te falta. El que se compromete con Dios, hermano, Dios se va a comprometer consigo. Y ahora más todavía. Cuando tú entiendas eso, de lo que me pertenece, quiero mi bendición para mi casa, hermano. Eso entonces yo querré hacerlo siempre. Porque quiero mi bendición. Yo quiero bendición que venga y permanezca en mi casa. Déjenme darles algo más y con esto termino, querido. Muchos de nosotros estamos viviendo situaciones en nuestras casas que nos asombran. Y decimos, no sé qué pasa en mi casa. Me pasa eso con los hijos, me pasa eso con la mujer, me pasa eso con el marido. Y es que yo no entiendo. Hermano, el secreto está en descubrir que te falta la bendición que viene y permanece en la casa. ¿Me está entendiendo? Hay bendiciones que vienen y pasan, pero hay bendiciones que vienen y permanecen. Y esta bendición que permanece es la que yo voy a buscar. Que el Señor me bendiga en esta mañana. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.